Todos tenemos la sensación de ser un individuo, de ser un yo. Tú te sientes un yo. Él y ella se sienten un yo. Y este que habla, por supuesto, se siente un yo. Pero si todos nos autopercibimos como un yo individual, ¿qué gran misterio encierra ese yo? ¿Tiene una existencia real? Dos gigantes del pensamiento, Buda y Nietzsche, lo pusieron en duda desde mundos y épocas opuestas. El Buda negó la existencia de un alma fija. Todo cambia, nada permanece. Nietzsche, feroz crítico de la tradición occidental, desmontó la idea de un sujeto eterno. Ambos coincidieron en algo esencial. El yo podría ser solo una ilusión útil, una narrativa inventada. En este viaje exploraremos la anatta budista, no yo, y la crítica nietzscheana al sujeto, analizando sus contextos, tensiones y coincidencias. Más que enfrentarlos, abrimos un diálogo entre sabiduría milenaria y rebeldía moderna. ¿Qué queda cuando desmantelamos el yo? ¿Verdad? ¿Vacío? ¿Libertad? Este es un vídeo para dudar, pensar y sentir. Porque quizás, al mirar el abismo extraño del yo, algo en nosotros despierte. Del Ganges al Rin. Las ideas no flotan en el vacío, nacen del suelo que pisan. Comprender a Buda y a Nietzsche implica sumergirse en sus mundos. Uno nació entre rituales y renunciantes en la India sagrada. El otro en una Europa post-ilustrada, descreída y al borde del nihilismo. Sus entornos no pudieron ser más distintos, pero ambos llegaron a una misma sospecha. El yo, tal como lo concebimos, podría no existir. El Buda vivió en el siglo VI a.C., en plena era axial. India era un hervidero de búsquedas espirituales, rituales brahmánicos, místicos de las Upanishads que abandonaban el mundo para hallar el despertar. Gautama emergió desde esta última corriente y ofreció algo radical. Ni austeridad extrema ni metafísica del alma, sino un camino medio basado en ética, meditación y sabiduría. Habló como un médico del alma, usando parábolas sencillas y conceptos religiosos como karma, samsara y nirvana. Su público, monjes, reyes, campesinos. Su estilo, compasivo, directo y meditativo. Nietzsche, en cambio, escribió desde la Europa del siglo XIX. El cristianismo estaba en crisis, la ciencia avanzaba y Dios había muerto. El vacío existencial crecía. Nietzsche, enfermo, solitario y lúcido, no buscaba consuelo, quería dinamita filosófica. Su estilo era poético, provocador, aforístico. No era un guía espiritual, era un psicólogo del abismo. Donde el Buda ofrecía paz, Nietzsche sembraba fuego, derribar ídolos y cuestionarlo todo, incluso el yo. Y sin embargo, se tocaban. Ambos veían en la idea de un yo sólido una ficción peligrosa. Nietzsche incluso elogió al budismo por su realismo sobrio, 100 veces más frío, más objetivo que el cristianismo. El no yo en la filosofía budista. Comenzamos hace 2500 años, a orillas del Ganges. El Buda desafió una de las creencias más arraigadas de su tiempo, la existencia de un yo permanente. Frente a la noción hinduista del Atman, una esencia individual, eterna e idéntica al Brahman universal, el Buda propuso Anatta, la doctrina del no yo. Nada en nuestra experiencia constituye una identidad fija. Según el budismo, ni el cuerpo ni las emociones, ni los pensamientos, ni los impulsos, ni siquiera la conciencia, son permanentes. Todo lo que creemos que somos está compuesto por los 5 skandhas, agregados, y todos son impermanentes.
En palabras del canon, todas las cosas condicionadas son sufrimiento, son anatta, es decir, no hay un algo profundo que podamos llamar yo. En el Anatta Lakkhana Sutta, el Buda guiaba a sus discípulos con preguntas directas. ¿Esto es mío? ¿Esto soy yo? La conclusión era clara. Lo impermanente no puede ser identificado como un yo. Todo intento de aferrarse a una identidad lleva inevitablemente al sufrimiento. Este enfoque fue una ruptura radical. Mientras las Upanishad hablaban de un Atman cósmico, el Buda argumentó que esa supuesta alma eterna era tan ilusoria como dañina. Desmanteló los 6 engaños comunes sobre ello, desde creer que el cuerpo es uno mismo, hasta pensar que yo soy el mundo, o que hay un estado eterno tras la muerte que es yo. Todo esto, decía, son ilusiones que nos atrapan. Pero, ¿por qué importa todo esto? Porque según el budismo, la falsa idea del yo es la raíz del sufrimiento humano. Nos aferramos a cuerpos, ideas, relaciones o posesiones como si definieran quiénes somos. Y como todo cambia, sufrimos. Comprender anatta no es un ejercicio abstracto, es un camino hacia la libertad emocional. Si no hay un yo inmutable, no hay nada que proteger con tanto miedo, ni nada que perder de forma definitiva. Surge el desapego, el equilibrio y una compasión genuina. Importante, anatta no es nihilismo. El Buda no niega la existencia, sino la solidez del yo. Usa la metáfora del carro. No existe el carro más allá de sus partes. ¿Existe un yo más allá de nuestros componentes cambiantes? No. El Mahayana profundizó esta idea con la sunyata, vacuidad. Nada tiene esencia propia. Y como dice el Sutra del Corazón, la forma es vacío, el vacío es forma. Esta visión, revolucionaria en su tiempo, sigue desafiando nuestra obsesión moderna con la identidad. Tal vez el secreto de la libertad no esté en descubrir quién eres, sino en soltar la necesidad de ser alguien en primer lugar. Nietzsche y la crítica al yo. Saltamos ya al siglo XIX. Europa, entre catedrales y crisis. Allí Friedrich Nietzsche, martillo en mano, arremete contra uno de los pilares de la cultura occidental, el yo. Para él, esa entidad indivisible, racional y estable, herencia de Platón, Descartes y Kant, es un invento. No un descubrimiento, sino una ficción útil nacida del lenguaje y del miedo al caos. Nietzsche denuncia lo que llama la superstición de los gramáticos. Creemos que hay un agente detrás de cada acción solo porque el idioma nos obliga a decir yo pienso, yo quiero. Pero, ¿y si no hubiera tal agente? En La genealogía de la moral lo afirma con contundencia. No hay ser detrás del hacer. El hacedor es una ficción añadida al hecho. Solo hay acciones, pulsiones, impulsos. El yo es el nombre que damos al conjunto de estas fuerzas. No hay un mini Dios interno que decide. Los pensamientos llegan cuando quieren, no cuando el yo lo manda. Este ataque al yo cartesiano continúa en Más allá del bien y del mal, donde Nietzsche afirma que el ello piensa sería una frase más honesta que yo pienso. La conciencia es apenas la punta del iceberg. Lo que somos está hecho de capas inconscientes, biológicas y culturales. El yo no manda, es una ilusión construida después de los hechos. Pero Nietzsche no cae en el nihilismo ni en la negación absoluta. No dice que no haya identidad, sino que esta no es una unidad fija. Invita a imaginar la psique humana como una estructura social de muchos impulsos, un rebaño interno, un campo de batalla, un coro disonante. En Así habló Zaratustra
afirma: detrás de tus pensamientos hay un sabio desconocido. Mora en tu cuerpo, es tu cuerpo. Así, reintegra la corporalidad como núcleo del ser. El yo no es un alma, es cuerpo en movimiento, lucha, deseo, voluntad. La voluntad de poder, concepto central en su obra, representa esta fuerza vital que no busca obedecer, sino crecer, transformarse, afirmarse. Nietzsche no quiere que nos aferremos a una esencia, sino que nos reinventemos. Su propuesta no es la liberación del sufrimiento, como en el budismo, sino la superación de uno mismo, dejar de ser esclavos de ficciones y abrazar la vida como un flujo. Cuando Nietzsche proclama la muerte de Dios, también cae con ella la idea del sujeto fijo. Sin un creador eterno que nos garantice una identidad estable, debemos enfrentarnos a una pregunta incómoda. ¿Quién soy si no hay un yo profundo? Su respuesta es ferozmente libre. Invéntate. No te descubras. Constrúyete. El yo no se encuentra, se crea. Como en el budismo no hay esencia permanente, pero mientras Buda invita a soltar, Nietzsche empuja a transformar. Dos caminos opuestos o dos formas de ver la misma verdad. Esa es la provocación que sigue viva. Dos caminos hacia la verdad. ¿Cómo sabemos lo que creemos saber? Buda y Nietzsche, desde mundos distintos como hemos visto, comparten una actitud crítica frente al conocimiento heredado. Ambos desconfían de verdades impuestas y proponen caminos personales hacia una comprensión más profunda, aunque con métodos y fines radicalmente distintos. El Buda adopta una postura pragmática y casi empirista. En el Kalama Sutta, insta a no creer por tradición ni autoridad, sino a examinar si una enseñanza alivia el sufrimiento. La verdad no se impone, se experimenta. En la meditación profunda, el practicante observa cómo surgen pensamientos, sensaciones y deseos sin que haya un yo que los controle. Así, la sabiduría, prajna, es una visión directa de la realidad, introspectiva, transformadora y liberadora. El conocimiento no es acumulación de datos, sino despertar, ver lo que es y liberarse. El Buda también se mostró escéptico ante la especulación metafísica. Con la parábola de la flecha envenenada, ilustra que buscar respuestas sobre el alma o el universo mientras se sufre es inútil. Para él, conocer es sanar, no entretener la mente. Nietzsche, en cambio, propone una epistemología perspectivista. No hay verdad absoluta ni mirada objetiva. Toda comprensión está atravesada por intereses, cultura, lenguaje y pulsiones. No hay hechos, solo interpretaciones, afirma. La ciencia misma es, para él, una construcción impulsada por la voluntad de poder, querer dominar, prever, controlar. Desconfiando de la razón pura, Nietzsche revela las motivaciones ocultas tras muchas doctrinas: miedo, deseo de orden, impulso gregario. Incluso el yo pensante de Descartes le parece un invento gramatical, un refugio ante el caos. Frente a esto, plantea una búsqueda de la verdad más visceral, vivida en experiencias límite, intuiciones profundas y un estilo confesional que arde con intensidad existencial. Ambos, curiosamente, desconfían del lenguaje. Buda lo trasciende en el silencio, Nietzsche lo dinamita con aforismos. Ambos hablan de despertar, Buda del sueño de la ignorancia, Nietzsche del letargo metafísico. Ambos buscan sacudir, no adoctrinar. Buda invita a mirar hacia adentro, silenciarse y ver. Nietzsche a sospechar, romper y rehacer. Pero en ambos, conocer la verdad es algo vivo, es transformar la conciencia, no solo llenarla. Del sufrimiento a la autoafirmación. Buda y Nietzsche parten del diagnóstico compartido: el yo es una ilusión.
pero desde allí trazan caminos éticos radicalmente distintos. Y aunque sus respuestas parecen opuestas, comparten una profundidad existencial que los convierte en referentes imprescindibles. Para el Buda, la ética es inseparable del sufrimiento. Su enseñanza gira en torno a las 4 nobles verdades. La vida conlleva insatisfacción, dukkha. Esta surge del deseo egoico, tanha, puede cesar. Y ese cese se logra a través del noble óctuple sendero. Comprender anatta, no yo, implica soltar. Y al soltar nace naturalmente la compasión, karuna, porque ya no hay yo contra el otro yo, sino seres en igual condición de impermanencia. La ética budista entonces no impone normas por autoridad divina, sino que surge de la comprensión profunda. No matar, no mentir, no dañar, no codiciar, son prácticas que liberan al no reforzar la ilusión de un yo separado. La virtud no es una imposición o una meta, es una consecuencia del despertar. Por eso el ideal del Arahant en el Theravada o el Bodhisattva en el Mahayana no es quien obedece reglas, sino quien ha roto las cadenas del egoísmo. Esta ética es suave pero firme, busca paz, ecuanimidad, benevolencia y desapego. Nietzsche, en cambio, dinamita la moral tradicional. Rechaza la moral de esclavos que glorifican la humildad, la obediencia y la culpa. Considera que esta moral nace del resentimiento y de una negación de la vida. Para él, si no hay alma eterna ni yo fijo, entonces la moral basada en pecado, castigo o redención pierde todo sentido. Su propuesta no es el caos, sino otra ética, la de la autoafirmación. El ideal nietzscheano es el superhombre, el ser que trasciende la moral heredada y crea sus propios valores. No sigue dogmas ni busca consuelo. Abraza la vida tal como es, con sufrimiento incluido. Su lema es el amor fati, amar el destino, incluso lo doloroso. Donde el Buda quiere extinguir el fuego del deseo, Nietzsche quiere arder en él y transformarlo en creación. La compasión para Nietzsche no es una virtud automática. Critica la lástima porque puede humillar al otro, fijarlo en su debilidad. Pero esto no significa que promueva la crueldad. Más bien defiende un amor que eleva, que quiere ver al otro fuerte, libre, pleno. Valora la amistad entre iguales, el desafío mutuo, no la caridad condescendiente. En la práctica, un seguidor del Buda medita, cultiva virtudes, vive con atención plena, buscando liberarse del ego. Un nietzscheano, en cambio, crea su camino, quizá a través del arte, la filosofía, la autoexploración intensa. Rechaza reglas fijas, incluso las de Nietzsche, y se vuelve su propio legislador. Su ética es exigente, no traicionarse, no seguir al rebaño, no anestesiarse. Ambos, sin embargo, requieren coraje. El del Buda es el valor de dejar ir, de despojarse. El de Nietzsche, el valor de afirmarse, de reinventarse. El primero lleva a la serenidad de quien ya no necesita sostener una máscara. El segundo, al vértigo creador de quien forja su máscara con fuego. Buda enseña a vaciarse para abrazar a todos. Nietzsche a llenarse para irradiar poder creador. Uno busca la paz del nirvana, el otro la danza del eterno retorno. Ambos exigen atravesar el sufrimiento, mirar de frente la ilusión del yo y salir del otro lado, más despiertos. Encuentros, contrastes y un diálogo posible. A estas alturas es claro que Buda y Nietzsche viajaban por rutas distintas, pero con un mapa que sorprendentemente tiene muchos puntos de cruce. Recapitulemos. Coincidencias clave. El yo como ilusión. Buda lo llama anatta, Nietzsche lo desarma con martillo. No hay un yo sustancial detrás de los actos. Ambos coinciden en que creer en una identidad fija es fuente de engaño. Para Buda, de sufrimiento. Para Nietzsche, de autoengaño y cobardía.
la realidad como proceso. El budismo habla de pratitya samutpada, origen interdependiente. Nietzsche de voluntad de poder y devenir perpetuo. Los dos rompen con la idea de esencias eternas. Para ellos, todo ser es flujo. Crítica a las ilusiones. Buda cuestionó el ritualismo brahmánico y las creencias sobre el alma eterna. Nietzsche demolió el cristianismo y la moral tradicional. Ambos son, en esencia, terapeutas. Buda del sufrimiento, Nietzsche de la decadencia cultural. Uno busca liberar, el otro fortalecer. Transformación radical. Ninguno acepta una vida vivida en automático. Buda propone la purificación mental, ética y meditativa. Nietzsche exige la reivindicación personal y la creación de valores. En ambos casos, vivir bien requiere coraje, autoconsciencia y esfuerzo sostenido. Rebeldía lúcida. Buda enfrentó a los brahmanes, Nietzsche a la Iglesia, la razón ilustrada y la moral común. Ambos encarnan una libertad sin concesiones, aunque con estilos diferentes. Diferencias esenciales. Sufrimiento. Apagarlo o abrazarlo. Para Buda el sufrimiento es un error que puede cesar. Para Nietzsche es una necesidad, incluso una vía de crecimiento. El primero lo disuelve con sabiduría y compasión. El segundo lo transfigura con fuerza vital. Compasión contra fuerza. El budismo cultiva la compasión universal como reflejo del no-yo. Nietzsche desconfía de la lástima, teme que debilite. Prefiere la amistad entre iguales, donde la ayuda no humilla ni sostiene la debilidad, sino desafía a crecer. Trascendencia contra inmanencia. El nirvana budista apunta más allá del mundo condicionado. Nietzsche se niega a salir de este mundo, no hay otro. Para él, toda promesa de más allá es evasión. Esta diferencia marca la frontera entre un ideal espiritual y uno vitalista. Metafísica y lenguaje. El budismo aún sostiene ideas como karma y renacimiento, aunque sin alma, mientras que Nietzsche rechaza todo lo sobrenatural. Buda habla con pedagogía paciente. Nietzsche escribe con fuego y paradojas. Uno enseña en calma, el otro golpea para despertar. ¿Sería el diálogo posible? Imaginemos al Buda y a Nietzsche dialogando. El primero escuchando con ecuanimidad, el segundo provocando con intensidad. El Buda podría hablar de cómo aliviar el sufrimiento sin negarlo. Nietzsche de cómo sufrir sin rendirse. Quizá encontrarían un punto medio. Una compasión que no debilita, una fuerza que no aplasta. De hecho, muchas personas hoy practican una especie de síntesis vivencial. Meditan para observar la impermanencia de su mente y se esfuerzan por afirmarse con autenticidad frente a las crisis. En psicología, la meditación budista ha sido combinada con la búsqueda nietzscheana de sentido, dando frutos en terapias existenciales y enfoques integradores. Ambos, a su modo, nos colocan frente al espejo. ¿Quién eres sin tus máscaras? ¿Quién eres cuando se cae el yo? El Buda responde, nadie, y eso te libera. Nietzsche responde, nadie, así que invéntate. Soltar y afirmar, vaciarse del ego fijo e ilusorio y llenar la vida de sentido creado. Dos vectores de transformación paralelos. Buda nos despierta con una campanilla, Nietzsche con un relámpago, pero ambos sacuden para comenzar a vivir de verdad. Ahí comienza el verdadero despertar. ¿Y tú? ¿Con qué visión te reconoces más? ¿En la serenidad compasiva del Buda o en la audacia creativa de Nietzsche? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por acompañarnos en este viaje de ideas. Hasta el próximo cruce de filosofías el domingo que viene. Nos esperan Lao Tse y su flujo natural frente a Jiddu Krishnamurti y la libertad interior.